Bien, ¿qué tal estimados? Sean bienvenidos a este nuevo video donde prácticamente te estaré comentando mi experiencia relacionada a la carrera de contabilidad. El que les habla es un técnico egresado de la carrera de contabilidad y es inevitable realizar esta introducción para ponerlos un poquito más en contexto. Este video va dedicado principalmente a aquellas personas que están por comenzar o están pensando en estudiar la carrera, o que quizás algunas personas que ya están en sus primeros semestres. ¿Para qué? Para poderles darles una mejor noción en qué consiste la carrera. Por otro lado, también quiero mencionarles que en este video voy a ser lo más objetivo posible. Acabo referencia con ello, que no voy a estar mencionando sobre mis experiencias en algunos cursos, etcétera, sino más bien les voy a explicar en qué consiste cada módulo, cada curso. Otro punto a recalcar también es de que le voy a explicar de manera general, ya que si lo hablamos así de manera específica voy a tardar acá los 3 años de la carrera técnica en explicar a ustedes. Por otro lado, también quiero mencionarles, complementando la idea de que voy a explicarlo de manera general, es de que la contabilidad no va a ser igual en todos los países. Acá hago referencia con esto. Será igual en un 30% y déjenme explicarles por qué. Por ejemplo, acá en el Perú se maneja lo que es el impuesto general a las ventas, que es un impuesto que se aplica a casi la gran mayoría de los productos que nosotros consumimos en el mercado, e incluso a la mayoría de servicios. Y en otros países es conocido como IVA, por ejemplo en Colombia, etcétera, ¿no? En la gran mayoría de países, pero en Perú se dice impuesto general a las ventas. Por otro lado, también cada país tiene sus impuestos a determinados productos. Por ejemplo, acá en Perú se maneja lo que es el impuesto selectivo al consumo, que grava a ciertos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos impuestos que van a variar dependiendo del país, incluso el nombre de los impuestos. Ahora dirás, ya, cambia el nombre de los impuestos, pero es lo mismo, o sea, ¿estás cambiando los nombres de los impuestos? No, porque también tenemos las tasas. Por ejemplo, en el Perú se maneja lo que es el 16% del impuesto general a las ventas, y aparte de eso se le agrega el 2% del impuesto de promoción municipal y tenemos un total del 18%. Luego en otros países el IVA, que es el impuesto general a las ventas, pero con otro nombre supuestamente, pero la tasa va a variar. No va a ser igual en Colombia que en México o en Chile o en Argentina, etc. Es precisamente por eso que la contabilidad, y lo voy a explicar de manera general para no ver temas exclusivamente de Perú. Y por otro lado, porque digo que la contabilidad en parte es igual a los otros países, porque hay unas palabras que se llaman NIC y NIF, que prácticamente uno sería las normas internacionales de contabilidad, y por otro lado tenemos las normas internacionales de información financiera, que prácticamente esto, su objetivo principal es de que haya una armonía, por así decirlo, o haya un orden estandarizado para el registro contable o la elaboración de los estados financieros. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme va avanzando. No quiero marearlos acá, sino que, como les estaba mencionando, quiero hablarlos de manera sencilla. Digamos que la contabilidad en un país te sirve en un 30% a comparación de otros países, por así decirlo. Porque, nuevamente menciono, cada uno maneja sus impuestos, sus tasas, incluso también su plan contable general empresarial. Su plan contable. ¿Qué es el plan contable? Es el manejo de las cuentas. No va a ser las mismas cuentas en Perú que en otros países, y precisamente a ese punto quería llegar. Que probablemente haya normas, por ejemplo la NIC, la de impuesto, maquinaria y equipo, y por ende también haya una cierta similitud, pero sin embargo no va a ser al 100%, a ese punto quería llegar. Por eso tengo que explicarlo de manera general cada punto que vamos a abarcar en este video, y no de manera específica, para que no se confundan y no darles una información que al final no les va a servir, y también para que este video no se haga tan extenso. Y bien, estimados, con esto estuviéramos comenzando con la explicación. Y bien, como pueden ver en pantalla, acá tenemos prácticamente mi plan de estudios de la carrera técnica, pero no me voy a centrar en lo que es la parte, los cursos complementarios, por ejemplo, comunicación, matemáticas, ciencia y ecología, no, porque voy a alargar más este video, ¿no? Quizás algunos puntos probablemente los mencione, pero no creo que sea tan necesario. Por otro lado, también exclusivamente vamos a centrarnos en lo que es la carrera técnica, o sea, la carrera de contabilidad, para que ustedes tengan una mejor noción. Bien, en el primer curso, por así decirlo, tenemos al Plan Contable General 1. A ver, ¿qué temas vi en este curso?
Bien, principalmente bueno, obviamente que cabe recalcar también, por si acaso lo menciono, obviamente, esto es obvio, pero por si acaso lo menciono, no van a ser los mismos nombres en el instituto que ustedes van a estudiar o en la universidad que ustedes van a estudiar, sino que puede que varíe y nuevamente repito, no van a ser los mismos temas, por eso estoy explicando de manera general y no voy a explicar de manera específica. A ver, ¿qué vi en este curso? En este curso aprendí de que en el Perú existen diferentes categorías del impuesto a la renta. El impuesto a la renta prácticamente es, quiero que ustedes primero escuchen los que son de otros países y posteriormente ya para que tengan una mejor idea que en su país también es algo similar. El impuesto a la renta acá en Perú grava ya sea las actividades que realiza de servicios o quizás por alquileres, etcétera. El impuesto a la renta es muy amplio. Existen 5 categorías. Eso es lo que yo aprendí. Existen 5 categorías. No voy a explicar cada una de ellas por eso. Y dentro de la tercera categoría están los regímenes tributarios. Por ejemplo, está la tercera categoría, valga la redundancia, es para empresas. O las empresas prácticamente que nosotros vemos en las tiendas, en las calles, una ferretería, una farmacia, etc. Esas son terceras categorías. Dentro de la tercera categoría está, por ejemplo, las 4 categorías del impuesto a la renta de tercera categoría. Y las 4 categorías son el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Y prácticamente, mientras más va creciendo tu negocio, vas acogiéndote a uno de esos 4 regímenes tributarios, porque cada uno va a tener distintas cualidades, va a llevar más libros contables que otros, va a tener más obligaciones, pero a la vez tiene más beneficios ante el Estado. Eso es lo que prácticamente vi en ese módulo. También vimos ejercicios contables, lo que son monografías. Por ejemplo, una empresa se dedica a las ventas, entonces nosotros realizamos lo que es el CARDES, etc. Luego tenemos el siguiente curso, que es el plan contable. Prácticamente acá aprendí todo lo que son las dinámicas del plan contable general empresarial. El plan contable general empresarial de Perú es el plan de cuentas, básicamente, que nosotros los contadores debemos utilizar al momento de registrar las operaciones de una empresa. Por ejemplo, un asiento de compras, un asiento de ventas, un asiento cuando se va a pagar con cheque, cuando se va a elaborar una planilla, etc. Todo eso lo vimos en este curso, solamente, exclusivamente el plan de cuentas. Quizás por ahí los primeros días de clases vimos lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por otro lado también vimos algunos conceptos básicos, pero esos fueron las primeras clases básicamente. Luego tenemos el curso de documentación comercial y contable. Como su mismo nombre lo dice, el curso documentación comercial y contable. Prácticamente cuando nosotros nos metemos en el mundo empresarial, vamos a hacer uso de ciertos documentos. Existe una gran infinidad de documentos, por ejemplo lo que son el memorándum, el informe, etcétera, etcétera. Por otro lado también tenemos lo que son los comprobantes de pago. Tenemos a las facturas, a las boletas, a las notas de crédito, a las notas de débito, a los tickets, etcétera, etcétera. Cabe recalcar que previamente a eso también vimos lo que es el impuesto general a las ventas y en otros países sería el IVA. Y posteriormente aprendemos a determinar, a hacer operaciones, prácticamente operaciones para determinar el impuesto a pagar, saber qué es una base imponible, el total de un comprobante, los conceptos, por ejemplo, más IGB, todos esos términos lo vimos en este curso. ¿Qué es una factura? ¿Qué es una boleta? ¿Cuántas facturas se debe emitir? Etcétera. Luego tenemos el curso de administración empresarial. Acá prácticamente nos hicieron como de manera simple, tampoco no es tan específico, a fondo, ¿no? Pero nos hicieron lo que es el FODA, qué es el FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Luego también nos enseñaron, por ejemplo, un plan de negocios, cómo hacer un proceso de inversión, prácticamente una estructura para emprender un negocio y prácticamente eso, pero de manera mucho más amplia. Luego tenemos el curso de legislación comercial. Aquí prácticamente vimos muchísimos temas, más que yo diría que es una parte más para el derecho corporativo. Vimos lo que es, por ejemplo, la ley de títulos valores, que son los documentos que se utilizan para realizar transacciones financieras. Dentro de ellos no son comprobantes de pago, por si acaso,
No son comprobantes de pago, son otros tipos de documentos, son títulos valor, así se llaman, títulos valores. Dentro de ello está la letra de cambio, el cheque, el pagaré, etcétera, ¿no? Y quiero mencionarles, ya que estamos hablando sobre esos temas, que tengo prácticamente un curso de los títulos valores para los que están interesados. Te estaré dejando en la descripción el canal de los títulos valores para que puedas ir a aprender. Luego también en este curso también vimos, por ejemplo, lo que es la determinación de las CTS, que son compensación por tiempo de servicio cuando un trabajador deja de trabajar, prácticamente lo liquida. Por otro lado también tenemos las gratificaciones, que es cada 6 meses determinar las gratificaciones. Luego también vimos por ahí los derechos de un trabajador, por ejemplo, derecho a estar asegurado, etcétera, etcétera. Todos esos puntos vimos en este curso. Luego, ya pasando al segundo semestre, tenemos a contabilidad número 2. Acá vimos los mismos temas en contabilidad número 1, pero mucho más amplio. O sea, hicimos lo que son monografías donde se realizaba asientos, elaboración de planillas, etc. Diría que es casi lo mismo, pero mucho más amplio. También vimos lo que es elaboración de estados financieros. Lo mínimo, claro, no va a ser tan amplio por si acaso. Y para mí fue un curso muy chévere y a la vez uno de los profesores más complicados. Dije que no iba a hablar sobre mi experiencia personal, pero bueno, quería dejar en claro ese punto. Luego tenemos a legislación laboral. Aquí prácticamente nos tocó con el mismo docente de legislación comercial y prácticamente vimos casi lo mismo, pero de manera mucho más amplia. Es decir, vimos lo que son los derechos de los trabajadores, los derechos de los empleadores, etc. Luego tenemos legislación tributaria. Aquí prácticamente vimos lo que son, por ejemplo, un poquito más sobre lo que es el impuesto a la renta. Por ejemplo, hemos visto lo que son operaciones para determinar el impuesto a la renta de primera categoría, el impuesto a la renta de segunda categoría. Tenemos de tercera, de cuarta y de quinta, ¿no? Que es de cuarta son trabajadores independientes y de quinta son trabajadores dependientes. Todos esos puntos también hemos visto. Por ahí algunos temas adicionales. También vimos lo que es el código tributario, que es un librazo así de grueso. Prácticamente no hemos leído mucho y lo poco que ahora hemos leído, yo pienso que se te olvida, ¿no? Si es que no practicas constantemente. Dentro del código tributario hay muchísima información muy importante, pero si no tienes ese hábito de la lectura, probablemente se te resulte un poco complicado comprender. Por último tenemos del segundo semestre fundamentos de costos. Los fundamentos de costos básicamente es dedicado mayormente a las empresas de producción. ¿Por qué? Porque acá se ve todo lo que son, como su mismo nombre lo dice, costos, ¿no? Entonces acá intervienen 3 elementos. Tenemos a la mano de obra, tenemos a la materia prima y a los costos indirectos de fabricación, que son los CIF. Y prácticamente esto es muy amplio, también muy bonito, la contabilidad de costos. Acá se engloba desde el proceso, muchas veces, desde el proceso de adquisición de materia prima hasta el proceso de venta, prácticamente. Todo ese proceso nosotros vamos a contabilizar y vamos a determinar el costo de producción. También vamos a ver lo que son la elaboración de estados financieros, más que todo el estado de resultados, porque se determinan los costos y el impuesto a pagar, el impuesto a la renta. Por ahí también vemos gastos administrativos, gastos de venta, etc. La contabilidad de costos también es un poco complicada, no les voy a negar, pero sin embargo es muy interesante. Digamos que es por un lado, la contabilidad tiene varias ramas, ¿no? Por un lado está la parte tributaria, que vamos a hacer declaraciones, libros contables, registro de ventas y compras. Y por otro lado está la contabilidad de costos, que se dedica más a la parte industrial, por así decirlo, a la parte de producción. Luego nos vamos al tercer semestre, que anteriormente le dije fundamento de costos, no recuerdo muy bien si dije fundamentos o contabilidad de costos, pero la palabra correcta era fundamentos. En el tercer semestre vimos lo que es la contabilidad de costos, que es prácticamente casi similar a los fundamentos de costos. Por un lado, en el segundo semestre vimos casi lo que es pura teoría, conceptos, por ahí operaciones simples, y en el tercer semestre vimos operaciones mucho más complejas, que nuevamente repito, sería lo mismo que vimos en el segundo, pero de manera mucho más compleja, para no alargar tanto la explicación. Luego tenemos el curso de técnica presupuestal. Acá vimos, por ejemplo, también es similar a la contabilidad de costos, porque por ejemplo, nos vamos a planificar para elaborar un proyecto de inversión. Y nuevamente nosotros vamos a determinar nuestra mano de obra, nuestra materia prima,
Mira, dentro de la mano de obra está la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. La mano de obra directa es la que se relaciona exclusivamente con la fabricación de ese producto, es decir, los obreros, el personal de producción. Luego tenemos la mano de obra indirecta, que es el personal de venta, el personal administrativo, etc. Por otro lado también tenemos la materia prima. Entonces todos esos puntos nosotros tenemos que realizar un presupuesto. Prácticamente eso consiste lo que es la contabilidad presupuestal. Obviamente que, nuevamente repito, lo estoy explicando de manera general. Obviamente durante el proceso vimos conceptos, vimos otros temas por ahí adicionales que no les estoy mencionando, sino que les estoy explicando de manera rápida para no alargar tanto este video. Luego tenemos al curso de contabilidad gubernamental. Yo diría que este curso también es bien bravazo, bien complicado, ya que prácticamente todo lo que se aprendió hasta el momento no te sirve para este curso. O sea, todo lo que se ha aprendido de la carrera no te sirve. ¿Por qué? Porque la contabilidad gubernamental es muy distinta a la contabilidad privada. Por un lado, porque se maneja su propio sistema contable, su propio plan de cuentas. Es decir, el plan de cuentas que tú conoces previamente no te va a servir, porque la contabilidad gubernamental maneja su propio plan de cuentas. Por otro lado también vemos lo que son las entidades del Estado. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Contabilidad. Vimos por ahí el Tesoro de Tesorería. Y yo diría que en este curso las personas que no tenían esa facilidad de lectura han sido los que más han sufrido, porque acá nos han mandado a leer muchísimos decretos, muchísimas leyes, y por ende no solamente leer, sino realizar trabajos, resúmenes, estructuras, organigramas, etc. Y por eso aquellas personas que tenían esa dificultad para la lectura acá han pataleado, por así decirlo. Luego tenemos el curso de aplicativos informáticos. Aquí en teoría deberíamos de haber visto lo que son, por ejemplo, programas contables con lo que es el Concard, el Syscom. Pero sin embargo vimos lo que es el manejo de Excel, que también es muy importante por si acaso, no digo que no lo sea, es muy importante en la contabilidad. Y prácticamente vimos el Concard, el Syscom de manera así muy rápida, por así decirlo. Prácticamente 1, 2, 3 clases. Y la mayormente de clases lo vimos lo que es el sistema Excel, que también digo que es muy importante para un contador. Luego tenemos el curso de contabilidad de sociedades. Aquí, como su mismo nombre lo dice, es la constitución de sociedades. Acá va a ir de la mano la ley general de sociedades, que es una ley que prácticamente se encarga de regular lo que sería la sociedad anónima ordinaria, la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada. Tenemos a la sociedad de responsabilidad limitada, a la IRL, tenemos a muchos más tipos de sociedades. Sociedad colectiva, sociedad comandita, etc. Y prácticamente es conocer sobre esos temas. También vemos temas adicionales, pero este es el pilar fundamental. Luego tenemos a contabilidad aplicada. Aquí prácticamente vimos también lo que son el manejo de cuentas, elaboración de monografías, el CARDEX, compras, ventas, etc. Elaboración de estados financieros de manera muy sencilla, más que todo el estado de situación financiera y el estado de resultados. Luego tenemos contabilidad gubernamental 2. Si el primero les parecía un poco complicado, el 2 es muchísimo más, porque acá se ven temas mucho más avanzados, mucho más complejos y obviamente referente al estado. Obviamente que si tú eres de otro país, por ejemplo Colombia, México, vas a ver temas relacionados a tu país, al estado de tu país. Nuevamente, yo pienso que en todo país se maneja igual, que es el Estado tiene su propio plan de cuentas y por ende los asientos van a ser diferentes. También vas a ver lo que son leyes, decretos, etc. Ya casi nos vamos al quinto semestre, ya falta poco. Acá tenemos la formulación de estados financieros. Prácticamente es lo mismo que vimos anteriormente, pero digamos que esto sí es bien complicadazo porque me tocó una profesora bien estricta. Es igual, elaboración de monografías, principios de contabilidad generalmente aceptados. Una cosa es leerlo así a grosso modo y otra cosa es aplicarlo. Mira, este está el principio, este es el principio de entidad, este es el principio de ente, este es el principio de partida doble, etcétera, etcétera. Una cosa es saber los conceptos y otra cosa es saber determinar en qué asiento se está aplicando. Luego también nos enseñaba operaciones mixtas, combinadas, asientos mixtos y combinados, al momento de registrar en el plan de cuentas, en el libro diario. Luego hacíamos elaboración de estados financieros, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto, es decir, los 4 estados. Tenemos el curso de fundamentos de finanzas. Aquí vimos lo que es, por ejemplo, más que toda la parte bancaria, por así decirlo,
los impuestos, cómo se estructura el sistema bancario peruano. Ustedes van a ver, si son de otros países, cómo se estructura el sistema bancario de su país, qué entidades conforman, qué son las cajas municipales, qué son los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué son las cooperativas de ahorro, cooperativas de crédito, etcétera? ¿Qué son las cuentas a plazo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, etcétera? Todo este tipo de conceptos vamos a verlo. Por otro lado, también vamos a ver lo que son las inversiones. Por ejemplo, ¿qué es un fondo de amortización? ¿Qué es un fondo de amortización simple? ¿Un fondo de amortización compuesto? Todos esos temas vamos a ver. Por ejemplo, cuando tú quieres depositar un dinero de manera regular o de manera constante a un banco, y ese banco te da una TEA, una tasa TEA, y posteriormente vamos a determinar cuánto nos va a generar a lo largo del tiempo. Todos esos temas lo vemos en este curso. Luego tenemos el curso de formulación y evaluación de proyectos. Prácticamente aquí vimos lo que es realización de la tesis. Acá vamos a ver cómo vamos a solucionar el problema de una empresa en la vida real. Vamos a investigar. Lamentablemente a mí me tocó cuando estuvimos en pandemia, y prácticamente todo lo hice en casa, ¿no? Y prácticamente hablamos con el dueño de la empresa, que era el familiar de uno de mis compañeros, y ella tenía un problema de que había cerrado su restaurante por pandemia, y nuestra solución era cómo reaperturar su negocio, cómo pagar los impuestos, que investigando nos dimos cuenta que no era necesario que pague, ya que ella estaba en el RUS, sus ingresos eran menores de 0 soles, porque había dejado de laborar, ¿no? Había cerrado su negocio. Aparte había salido una ley que amparaba para no pagar impuestos. Y así prácticamente en la elaboración de proyectos, cada alumno ya veía de acuerdo a su proyecto que se dedicaba, ¿no? O sea, cada uno veía su tema prácticamente. Luego tenemos planeamiento de la auditoría. Aquí también es otro tema nuevo para nosotros, porque todo lo que venimos aprendiendo prácticamente no lo tocamos. El planteamiento de la auditoría es el proceso en el cual un profesional encargado de más prácticamente el área contable se va, ya sea a diferentes entidades, negocios, a verificar que todo esté de manera correcta, que por ejemplo se esté llevando la contabilidad de manera correcta, que no esté incumpliendo con el pago de los impuestos, etcétera, ¿no? Que no esté evadiendo impuestos. Acá aprendimos que se utiliza diferentes tipos de documentos, por ejemplo la acta aprobatoria. Por ahí también aprendimos que hay cierto personal, por ejemplo el personal fedatario, que es el encargado de verificar. Muchas veces también lo que nosotros no sabemos, por ejemplo acá en Perú, es obligatorio que se emita una boleta de venta si el monto supera los 5 soles. O sea, tú como cliente puedes solicitar una boleta de venta, y en muchas ocasiones también los fedatarios, que es el personal que se va a encargar de verificar si se emite o no, se van a tu negocio así con ropa casual, ¿no? Como si fuera un personal normal, una persona normal. Y muchas veces compran en tu tienda con un billete. Por si acaso lo voy mencionando, ¿no? Para que tengan una idea y no cometan este error. Entran a tu tienda con un billete de un monto elevado, te compran varios productos para que el monto sea un poco considerable y se emita la boleta. Y si tú no logras emitir esa boleta, ellos te pueden dar primero te dan como una especie de notificación, que es como oye, tienes que emitir la boleta. Y otra es que sería la multa, ¿no? El acto probatorio, para que ya sea te cierren el negocio o te caiga una multa. Eso prácticamente lo vimos en lo que es auditoría. Luego acá tenemos el curso de contabilidad de entidades financieras 1, que aquí es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar como contadores en un banco, todo lo que es el sistema general empresarial no te va a servir. Todo lo que es el plan contable gubernamental no te va a servir, sino también el sistema financiero tiene su propio plan contable y sus propios asientos. Y todo ese tema lo vimos, ¿no? Nuevos asientos, cuáles son las entidades financieras del Estado, cuáles son los bancos que hay, las cajas de ahorro, etc. Todos esos temas lo vimos en este curso. Por último tenemos el sexto y último semestre. Tenemos el curso de análisis e interpretación de los estados financieros. Cuando nosotros vamos a elaborar los estados financieros, que son prácticamente un documento que refleja la situación financiera en la cual está una empresa, nos dice si hay utilidad, si hay pérdida, etc. No solamente es elaborarlo y ya, sino que también tenemos que saber interpretar. Por ejemplo, vamos a interpretar qué relación hay entre el activo y el pasivo,
Vamos a ver lo que son ratios de liquidez, ratios de solvencia, ratios de caja, etcétera, etcétera. Todos esos puntos vamos a englobar dentro del el análisis e interpretación de estados financieros. Otro punto a recalcar también es que se ven temas, por ejemplo, el análisis horizontal, el análisis vertical de los estados financieros, que prácticamente nos da una mejor noción. Una cosa es, ya, tienes el documento ya, pero cómo lo analizas y posteriormente cómo lo interpretas, porque nosotros como contadores tenemos que darle esa información al empresario, que es el que más le interesa, ¿no? Al empresario, a los accionistas, incluso a los mismos trabajadores también, que en algunas ocasiones les interesa, o inversionistas, proveedores, etcétera. Porque tú como proveedor le vas a dar un préstamo a un empresario que le va mal, no, pues en la vida, ¿no? Y por ese tema tienes que ver todos esos puntos. Luego tenemos el curso de finanzas públicas. Acá sí no les voy a mentir, sí también fue un poco complicadito. Vimos muchas operaciones y también muchos conceptos, como por ejemplo también vimos lo que es el capitalismo, el comunismo, pero no, una cosa es decirlo así de manera simple y otra cosa es de decirlo de manera mucho más compleja, ¿no? Con muchos más datos. También vimos, por ejemplo, también vimos lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad, vimos temas muy relacionados con el sistema, con la tesorería, sí, fue muy amplio también, muy complicadazo también. Ahora otro punto también que quiero agregar es de que yo al decir que son temas complicados no quiere decir que me fue mal. De hecho, no lo digo por presumir ni nada. Digo, o sea, yo soy el número uno de todo mi instituto, o sea, de todo mi salón, perdón. O sea, sin preocupar de primeros puestos. O sea, al decir que son complicados, sí son complicados, pero tampoco quiero decir que me fue mal o que soy un mal estudiante. Luego tenemos técnicas y procedimientos de auditoría. Acá no les voy a mentir, de verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Mi profesor paraba de vago y no entraba a clases. Supuestamente tenía problemas familiares y, o sea, no les voy a mentir. ¿Para qué les voy a mentir? No hemos visto prácticamente mucho sobre este tema, pero diría que es como contabilidad gubernamental. Prácticamente, yo diría que es algo así. Al final todos nos aprobaron. Tampoco, con este comentario tampoco quiero decir que mi instituto sea malo. De hecho, según los profesores, dicen que es uno de los mejores institutos del Perú, lo que es referente a contabilidad. Debe ser verdad, pues, pero hasta ahorita no he visto ningún registro por parte del Estado, por parte de algún blog que diga eso. Pero por si acaso lo estoy mencionando. Luego tenemos el curso de Contabilidad y Entidades Financieras 2. Aquí prácticamente vimos lo mismo que es del 1, pero un poco más complejo. También vimos entidades, bancos, etc. También operaciones bancarias, asientos contables de los bancos, y prácticamente esto lo vimos. Y por último tenemos el curso de Cálculo Financiero, que nuevamente sería un poco a fundamentos de finanzas. Vimos lo que son amortizaciones, capitalizaciones simples, compuestas, amortizaciones simples y compuestas, asientos para determinar, por ejemplo, un monto que se va a aperturar o que se va a depositar, cuánto de interés nos va a generar. Prácticamente eso es lo que vimos en este curso. Y bien, estimados, con eso estuviéramos finalizando la explicación de lo que sería la carrera técnica de contabilidad. Nuevamente les repito, también hay cursos complementarios como por ejemplo matemática, inglés, por ahí también conciencia ciudadana, etcétera. Son cursos que muchas veces nosotros decimos para qué nos sirve, pero a la vez están ahí en la carrera. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. De ser así, por favor deja tu pulgar arriba para apoyarlo. No te olvides de suscribirte al canal si es primera vez que ves uno de mis videos. Estaba pensando en hacer mi experiencia como practicante en contabilidad. Ya tengo, a ver, 1, 2, 3 empresas en las cuales estoy haciendo mis prácticas. Y si ustedes desean que les mencione, porque una cosa es estudiar y otra cosa es hacer prácticas. Si ustedes desean que les comente sobre mi experiencia de las prácticas, ahí sí voy a dar mi opinión ya, porque acá en este video estaba diciendo lo más objetivo posible. Si ustedes desean que les hable sobre mi experiencia e incluso sobre mis objetivos en un futuro, dejen su pulgar arriba y también déjenlo en la caja de comentarios para saberlo. Bien, estimados, conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Cuídense, hasta la próxima.